En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo hacia Belén y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que les habían dicho los pastores. María, por su parte, conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y se volvieron los pastores dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían oído y visto, conforme a lo que se les había dicho. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos la solemnidad de María, Madre de Dios. La Iglesia, con un magnífico criterio, dedica siempre el primer día del año a la Virgen María y a recordar el primero de los dogmas que fue proclamado, la Theotokos, la Madre de Dios. María, Madre de Dios, porque el Hijo que ella tuvo, fruto y obra del Espíritu Santo en su seno virginal, era verdadero hombre y verdadero Dios. Y por eso, si su Hijo es Dios, ella puede llamarse Madre de Dios, aunque ella es solo, nada más y nada menos que una mujer. Pero hoy estoy con el corazón roto y pienso que no soy el único. Aún no me he recuperado del triste desenlace de Benedicto XVI. Y es muy difícil hablar de otra cosa que no sea de él, aunque lo más importante es rezar por él y encomendarnos a él. Quiero hacer una breve homilía sobre la Virgen y después unas palabras sobre este santo que se nos ha ido al cielo. Cuando pienso en María, Madre de Dios, primero, repito, pienso en que Jesús es Dios, con todo lo que eso significa. La enseñanza de Cristo es enseñanza de Dios y nunca nadie, insisto, subrayo lo de nadie, insisto y subrayo lo de nunca, nunca nadie, sea quien sea, puede cambiar esa enseñanza. Se puede estar o no en contra de Cristo, se puede ser cristiano o no, se puede ser católico o no. Lo que no se puede es decir que se es católico y que se reniega de Cristo. Y hoy, el Día de la Madre de Dios, tenemos que recordarlo. Pero además, la Madre, cualquier Madre, la Virgen María, Madre, hace algo que nosotros debemos también hacer, algo por Jesús. Hay una imitación de María que es imprescindible. Una mamá da a luz, lo hizo la Virgen, y nosotros podemos hacerlo e imitarla buscando la unidad. Donde 2 o más están unidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. La maternidad física es irrepetible, inimitable. La maternidad espiritual se puede imitar. La unidad ayuda a que el Señor esté presente en medio de los discípulos, a que el Señor pueda nacer de nuevo. Una mamá, además, cuida de su hijo. Le cuida si tiene frío, si tiene calor, si está enfermo, si tiene hambre, si tiene sed. Cuidar de Jesús significa atenderle donde Jesús está, es decir, donde alguien necesita ayuda. El propio Cristo lo dijo, tenía hambre, ¿me has dado de comer? Cuidar de Jesús significa estar pendiente del hermano próximo o alejado, del hermano que está pidiéndome ayuda o necesitando mi ayuda. Por supuesto, en la medida de mis posibilidades, pero en mis posibilidades con toda la generosidad, incluso hasta que duela. Imitar a María, imitar a la Madre, es también educar. La Virgen María fue educadora de Jesús, aunque Jesús era Dios, la plenitud de la sabiduría. En el relato de la pérdida del niño Jesús en el templo se dice que regresó con sus padres y que fue creciendo en sabiduría y gracia. Jesús, como hombre verdadero, también fue aprendiendo de su mamá, de su papá adoptivo, San José. Educar significa para nosotros evangelizar.
porque la verdadera educación es llevar las personas a Dios. Por lo tanto, evangelizar es imitar a María, lo mismo que dar de comer al hambriento, es imitar a María, porque en el hambriento está Jesús, y el que no conoce a Dios es alguien que necesita ser evangelizado, que necesita ser ayudado. Imitar a María también es defender a Jesús. Y esta es una imitación urgentísima en ese momento. En este momento en que niegan la divinidad de Jesús, aunque hipócritamente no lo dicen de forma clara, en este momento hay que defender a Cristo. Quieren matarle, no digo ya crucificándole de nuevo, que si volvieran a hacerlo harían. Quieren matarle negando su divinidad y manipulando su mensaje. Hay que defender a Jesús hoy y hay que hacerlo como María, sin insultos, sin agresividad, pero con valentía y con firmeza. Imitar a María, por último, es estar como ella al lado de la cruz, asumir la cruz personal, la cruz de cada día, la cruz de la enfermedad, la cruz de la soledad, la cruz de la ancianidad, la cruz de no tener dinero, de no tener trabajo, de vivir en un país sin libertad, la cruz de cada día, la cruz de que tu familia está rota o de que tus hijos no son como te gustaría que fueran, la cruz de cada día. Eso fue lo que hizo la Virgen. Nosotros imitamos a María cuidando de Jesús, estando al lado de Jesús, es decir, abrazando nuestra cruz por amor a Jesús. 5 puntos de imitación a la Virgen. Y ahora quisiera decir unas palabras sobre Benedicto XVI. Me siento avergonzado por tener que reconocer que he estado bastantes veces con Benedicto XVI y que no soy el santo que haber estado con un santo debería haber producido. He estado con Juan Pablo II, he estado con la Madre Teresa, he estado con Benedicto, he estado con Chiara Lubich y me avergüenzo de no ser el santo que debería de ser. Porque, hablando en concreto de Benedicto, no me cabe la más pequeña duda de que es un santo. Eso no significa que todo lo haya hecho bien, porque este santo es un ser humano y por lo tanto, con sus limitaciones, con sus capacidades, pues seguramente habrá cosas en las que se haya equivocado. Eso lo sabe Dios, pero es un santo. El atractivo de Juan Pablo II era su fortaleza. El atractivo de Benedicto XVI era su humildad. Una humildad y una honestidad que saltaba a la vista, que era tocable, era palpable. Creo que eso es lo primero que hay que recordar y lo primero que hay que imitar. Una humildad que implicaba confianza ciega en Dios, que implicaba también luchar, trabajar. Él se presentó como, cuando se presentó en el balcón de la Plaza de San Pedro el día de su elección, como un humilde trabajador en la viña del Señor. Pero era trabajador, intensamente trabajador. Un gran estudioso, un gran teólogo, pero que puso todas esas cualidades al servicio de Cristo de una manera infatigable. Y también fue una víctima. Cuando pienso en él, recuerdo el Salmo 158. Cuánta guerra me han hecho desde mi juventud, que lo diga el Señor, cuánta guerra me han hecho, pero no pudieron conmigo. Ese Salmo 158 le viene muy bien como perfil a Benedicto XVI, a Joseph Ratzinger, le viene muy bien. Porque cuánta guerra le han hecho desde su juventud, desde que a los 17 años los nazis le enrolaron a la fuerza en el ejército que ya estaba derrotado, en el ejército alemán. Afortunadamente no tuvo que disparar un solo tiro y a los 18 años él lo que hizo fue desertar. Estuvo en la cárcel, como tantos, brevemente, de forma breve porque no había hecho nada, había sido enrolado en el ejército a la fuerza. Después este gran teólogo enseguida despuntó y fue muy joven, profesor en un seminario, en otro, en facultades de teología. Fue consultor en el Concilio Vaticano II, se lo llevó como perito el cardenal de Colonia, le consultó sobre temas
delicados, quizá los más delicados del concilio, como por ejemplo el tema de la libertad religiosa. Él creía en la renovación necesaria de ese concilio que había convocado San Juan XXIII, pero él sabía que para que la renovación fuera auténtica, fuera eficaz, fuera de Dios, tenía que mantenerse unida a lo anterior, la palabra y la tradición. La historia no era algo a desechar, la historia era algo a tener en cuenta. Sin raíces, el árbol se muere o es llevado como una hoja seca por el viento cuando el viento es huracanado. En eso se distinguió y se enfrentó con uno que había sido amigo suyo, un teólogo jesuita, Karl Rahner, y empezaron a hacerle la guerra de forma feroz. No dejaron de hacerle la guerra desde el momento en que empezó a decir: el concilio tiene que ser aplicado con una hermenéutica, con una interpretación en continuidad con la palabra y con la tradición. Desde ese momento, su fama entre los liberales desapareció y se convirtió en el enemigo público número uno de todos ellos. Tanta guerra, tantas luchas, tanta calumnia, como cuando le han acusado de haber protegido a sacerdotes pederastas, siendo él, en cambio, el que puso en marcha la limpieza de la pederastia en la Iglesia Católica. Cuánta guerra le han hecho desde su juventud. Pero, como dice el Salmo, no pudieron conmigo, no pudieron con él, no pudieron con él. Hasta el final ha sido fiel, honesto, hasta el final ha servido a Jesucristo, hasta el final, hasta su último aliento, ha sido un testigo del amor a Dios porque se sabía amado por Dios. Su retiro del pontificado, que será discutido, no me cabe duda, por la historia y por los historiadores, su retiro del pontificado ha marcado una época y su forma de llevar ese retiro también, dedicado a la oración. Él, que tenía tanto que enseñar, sabía que, lo había dicho antes San Juan Pablo II, sabía que con las rodillas también se gobierna la Iglesia, cuando uno está arrodillado ante el sagrario. Encomendamos su alma. La encomendamos sabiendo que en realidad debemos encomendarnos a Él. La Iglesia dirá, no sé cuándo, quizá pronto, que es un santo. La Iglesia lo canonizará, estoy convencido, pero si está en el cielo, está ya en el cielo, aunque la Iglesia aún no lo haya dicho. Encomendamos su alma y nos encomendamos a Él. Que la Santísima Virgen María, que Él tanto amó, que la Santísima Virgen María en esta fiesta, en este día, le acoja, le lleve ante el trono de Dios Padre y pueda entrar cuanto antes en el cielo también con los que Él ha amado y le han precedido. Que así sea.